Espero que se encuentren muy bien. Como ya lo pudimos notar en el texto de Scandell sobre aportaciones de la pragmática, ya observamos cuál es el objetivo, los factores y algunas teorías de esta rama de la lingüística. En el apartado 3 nos mencionaba piezas claves de cualquier intercambio comunicativo, y este es el punto central para este video. Conceptos básicos de pragmática. Para poder integrar un sistema coherente de análisis pragmático en los eventos comunicativos, es necesario proporcionar una caracterización más precisa que aquella que solo contempla una simple comprensión intuitiva, como lo son emisor, destinatario, mensaje, situación, entre otros. El modelo de análisis pragmático consta de dos clases de elementos, los de naturaleza material y los de naturaleza inmaterial. Los de naturaleza material son entidades objetivas y descriptibles externamente. Los de naturaleza inmaterial serán diferentes tipos de relaciones que se establecen entre los primeros. Observemos los de naturaleza material. El primero es el emisor, conocido de forma particular en la pragmática como enunciador. Será aquella persona que produce intencionalmente una expresión lingüística en un momento dado, ya sea de forma oral o escrita. No se refiere a un mero codificador o un transmisor mecánico de información, sino a un sujeto real, con sus conocimientos, creencias, actitudes, capaz de establecer toda una red de diferentes relaciones con su entorno. Es muy importante hacer la distinción entre emisor o enunciador contra la de el hablante. Un hablante será un sujeto que posee el conocimiento de una determinada lengua, independientemente de que en un momento dado actualice o no ese conocimiento. Un emisor, en cambio, es un hablante que está haciendo uso de la palabra en carácter de y segundo elemento, destinatario, desde la pragmática conocido como enunciatario. Será aquella persona o personas a las que el emisor dirige su enunciado y con la que normalmente suele intercambiar su papel en la comunicación, de tipo dialogante. Esta también tiene su contraparte, el oyente. El oyente es todo aquel individuo que tiene la capacidad abstracta de comprender un determinado código lingüístico. En el caso de hablante y oyente, al tratarse de dos nociones teóricas que se conciben como la cara y la cruz de la misma realidad, a veces se puede usar una combinación de hablante-oyente, como para hacer referencia al sujeto que posee el conocimiento de una lengua. Lo importante aquí es centrarse en la parte del destinatario, ya que el destinatario es siempre el receptor elegido por el emisor. Pero no solo eso, además el mensaje está construido específicamente para él. Tercer componente material, el enunciado, será conocido como la expresión lingüística que produce el emisor. El término enunciado se usa específicamente para hacer referencia a un mensaje construido según un código lingüístico. El enunciado está, por lo tanto, enmarcado entre dos pausas y delimitado por el cambio de emisor. Algunos autores han querido establecer un paralelismo entre oración y enunciado, pero oración y enunciado no son lo mismo. La oración va a ser aquella unidad abstracta, estructural, definida según criterios formales y perteneciendo al sistema de la pragmática. El enunciado, por otro lado, será aquella unidad del discurso emitida por un hablante concreto en una situación específica. Es decir, lo que pertenece a la pragmática es el enunciado y a la gramática la oración. El cuarto elemento material es el entorno. El entorno es todo aquello que física o culturalmente rodea el acto de la enunciación. Incluye factores de tiempo y lugar.
Las circunstancias que imponen el aquí y el ahora influyen decisivamente en toda serie de lecciones gramaticales y quedan reflejadas habitualmente en la misma forma del enunciado, y a la vez constituyen uno de los pilares que se fundamenta en su interpretación. Ahora, componentes relacionales. Estos componentes relacionales son rasgos constitutivos de los elementos materiales y derivan precisamente en los puntos de contacto que los enlazan con otros elementos. Comenzaremos entonces por la información pragmática, conocido como el conjunto de conocimientos, creencias, supuestos, opiniones y sentimientos de un individuo en un momento cualquiera de la interacción verbal. La información pragmática comprende todo lo que constituye nuestro universo mental, desde lo más objetivo a las manías más personales. Siguiendo con esto, se puede decir que la información pragmática consta de 3 componentes: uno general, uno situacional y uno contextual. El general comprende todo el conocimiento del mundo, de sus características naturales, de sus componentes culturales. El situacional es todo el que abarca el conocimiento derivado de lo que los interlocutores perciben durante la interacción. Y el contextual incluye lo que se deriva de las expresiones lingüísticas intercambiadas en el discurso inmediatamente precedente. Puesto que ese punto se trata de una información comunicativa predeterminada, aparece la hipótesis del conocimiento mutuo, bautizada así por Sperber y Wilson, donde se dice que hay información comunicativa predeterminada. Los interlocutores así comparten una parcela de información y esta parcela es imposible determinarla con precisión. El conjunto de conocimientos y creencias de los interlocutores es un papel fundamental, ya que hace posible toda interacción comunicativa. Tercer elemento, la intención. La intención es la relación entre el emisor y su información pragmática, de un lado, y el destinatario y el entorno, por el otro. La intención se explica a partir del hecho de que todo el discurso es un tipo de acción. Dicho de otro modo, de las marcas y de los resultados de la acción se deduce la intención que se tiene. La comunicación humana tiene como finalidad el alcanzar ciertos objetivos en relación con otras personas. Por tanto, si en un momento dado utilizamos el lenguaje es porque hemos considerado que puede adaptarse mejor a esos objetivos. La intención funciona siempre como un principio regulador de la conducta, en el sentido de que conduce al hablante a utilizar los medios que considere idóneos para alcanzar sus fines. Por ejemplo, el silencio. El silencio tiene un valor comunicativo cuando se presenta como una alternativa real al uso de la palabra. El silencio. ¿Te ha pasado? Alguien podría preguntarse, ¿qué sentido tiene el conferir al silencio alguna clase de valor comunicativo? Bueno, la respuesta a esta cuestión parece clara si pensamos en lo dicho anteriormente, cuando se elige el silencio en lugar de la comunicación. El tercer componente relacional es relación social. Vínculo que existe entre los interlocutores por el hecho de pertenecer a una sociedad. Aquí podemos encontrar que hay relaciones sociales de forma vertical, relaciones sociales de forma horizontal y también dependen del grado de formalidad. Pero tranquilos, esto lo veremos en otro tema. Por último, tenemos que denotar el significado y la interpretación. Ese plus que nos está dando la pragmática. El significado aquí será la información codificada en la expresión lingüística. Se trata, por tanto, de un significado determinado por reglas internas del propio sistema lingüístico. Es ahí donde entra la semántica. La interpretación, en cambio, pone en juego los mecanismos pragmáticos. Puede definirse como una función entre el significado codificado en la expresión lingüística utilizada, de un lado, y la información pragmática con que cuenta el destinatario, por el otro. De este modo, la interpretación establece una relación multívoca entre una expresión lingüística y la situación en la que se emitió. Y hasta aquí nuestra guía rápida sobre conceptos básicos de pragmática.